Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta cuarta conferencia, a este cuarto encuentro universitario de esta edición especial de la 40ª edición, que haremos una 40ª edición bis, para que no me regañen, de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Por tanto, aquellos que no sois de la ciudad, veis con ese número de edición, que es algo ya consolidado, y una apuesta clara por la cultura, una apuesta clara por la universidad, que se hizo en los albores de la democracia, por los gobiernos, por esos primeros gobiernos democráticos que ahora otros cuidamos. Gracias por acudir a este encuentro y quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, al presidente de la Mancomunidad, al alcalde de Castellar, a otros referentes también del mundo de la administración, y quiero también saludar especialmente hoy a quien hace de copresidente de esta sala, que es al rector de la Universidad de Cádiz, a Paco Piñera. Gracias, Paco, por estar aquí, por acompañarnos y por ayudar a que esto salga adelante de la mano de tu magnífico equipo, que también trabaja con la Delegación de Cultura que dirige mi compañera Ana Ruiz, a la que quiero felicitar por el éxito de convocatoria de las 4 conferencias hasta la fecha realizadas. Ya aprovecho para decir que terminamos con una quinta, perdonadme la publicidad, pero va a ser 20 segundos, y os invito el próximo miércoles, día 28, no es el jueves, va a ser el miércoles, día 28 a la misma hora en este mismo salón. Tendremos la última de estos encuentros de esta sesión del 2021 con Irene Villa. Irene Villa, psicóloga, deportista paralímpico, y para muchos os tengo que recordar que es un ejemplo de superación porque sufrió de forma muy joven ese atentado de ETA, y creo que va a dar una conferencia también muy interesante. Bien, pues para cerrar este capítulo de agradecimiento comprenderán que me dirija a quien es la protagonista. Muchas gracias, Viviana, gracias por estar aquí, gracias por atenderme, por pillarme el WhatsApp, eso en esos horarios raros que tú tienes cuando yo te escribo y te digo que por favor venga. Llevo un tiempo ya detrás de ella, pero gracias por la comprensión, por la respuesta siempre rápida y cariñosa, y la verdad que es un orgullo el compartir contigo esta mesa en el día de hoy. Muchas gracias, Vivi, gracias, amiga, por estar en San Roque hoy. El guión de este acto indica que me toca a mí hacer la presentación para a continuación cederle la palabra al rector, quien teóricamente pues, nos ofrece un perfil de nuestra ponente, de su trayectoria política y profesional, pero sé que Paco es una persona comprensiva, una persona que me va a perdonar que yo hable algo sobre Viviana, al menos en primera persona. Conozco a Viviana desde los orígenes de la política, yo creo que ella llegó antes que yo, y la culpa la tiene el padre, Paco. Gracias por estar también aquí, me ha dado mucha alegría verte, y la verdad que nos soltamos un par de piedrecitas cada vez que nos vemos y me agrada. Gracias, Paco, por estar aquí, y gracias por invitar y por meterle la sangre a tu hija eso de la vida política. Yo nací en el 74, Viviana algo más tarde, es más joven que yo, ella que diga si quiere su edad, pero coincidimos en esos años en las asambleas, en encuentros, en congresos, y la verdad es que con ese punto de locura de lo que es la edad de la juventud, de la ambición propia de esas edades, y del pensamiento que teníamos entonces de transformar pues la sociedad, de transformar la provincia, de transformar los municipios, e incluso de innovar dentro de nuestro partido, de ese partido histórico, centenario, del cual nos sentimos orgullosos de militar ambos en el mismo. Creo que ya entonces tenía una fuerza enorme y se veía ese espíritu de seguir luchando por esa igualdad entre hombres y mujeres, sin la cual pues no existe la justicia social. Fueron años complejos, difíciles y siempre una trayectoria pues relevante. Yo recuerdo verla de delegada de Cultura, del mundo del flamenco, pero principalmente fue en el 2008 cuando hizo una carrera fulgurante de ser miembro de la candidatura del Parlamento de Andalucía, y al poco tiempo fue llamada a filas, como se dice, por parte del entonces presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, y de cómo nos impactó a muchos jóvenes que habíamos compartido con ella muchas aventuras en las juventudes,
alguna que otra gestora también, y cómo en aquel momento nos sorprendía esa llamada, y en la cadena SER, al menos yo, Gemma Pérez también creo que ella se enteró algo antes, pero los demás nos enteramos en la cadena SER cuando escuchábamos que una joven gaditana iba a ser ministra de Igualdad, la primera ministra de Igualdad de nuestro país. Y creo que comenzó y labró ese camino inicial, difícil, con una motivación que era más que clara, que era necesaria ese área dentro del Gobierno, esa transversalidad en todos los ministerios, en toda la acción del Gobierno, pero que al principio chocaba el que una joven de 30 años, y yo creo que también una mujer dirigiera ese gran reto que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero. Y creo que marcó el camino, marcó el sendero por el que todavía hoy transitamos, pues casi 13 años después. Ahí ya fue las primeras acusaciones e insultos de esa caverna que dice que no ocurre nada, pero que desgraciadamente la lucha y las conquistas por esa igualdad todavía quedan mucho por conseguir. Pero el camino, el sendero, los primeros pasos se dieron a partir de ese 2008 con la fuerza de Viviana. Y después, pues mucha tarea más. Tuvimos la ocasión de perderla en nuestro país, pero de ganarla en el planeta o en el mundo, pues porque lleva trabajando desde la última década en ONU Mujeres, en Nueva York, en Ecuador, donde yo la situaba en el último cartel y que ella me regañaba, y últimamente en los últimos meses en Colombia, donde sigue trabajando pues con los mismos retos de igualdad, quizás con mayor dificultad, no es que nosotros la tengamos superado en nuestro país, pues desgraciadamente son más de una treintena de mujeres asesinadas en este mismo año 2021, pero bajo su mandato creo que fue cuando se aplicó y se ejecutó esa ley nueva del 2004 contra la violencia contra la mujer. En definitiva, mucha tarea, mucho trabajo, y creo que para que podamos conocer todas sus experiencias vitales, incluso para que nos realice propuestas de todavía qué debemos hacer en la sociedad para alcanzar esos retos, seguro que nos va a alumbrar alguna solución. Nada más por mi parte, muchas gracias de nuevo, y ahora sí le cedo la palabra al rector de la Universidad de Cádiz, a Paco Pinella. Muchas gracias. Bueno, después de la intervención del alcalde ya, yo creo que ya está todo presentado. Bueno, en primer lugar, saludar aquí a tantos amigos, ¿no? Es que empiezo a ver, y aunque con las mascarillas nos cuesta vernos, Paco, Gemma, Juan, Adrián, Alfonso, que ha llegado por ahí. Creo que me encuentro muy bien aquí en este teatro Gallardo, ¿no? Como saben ustedes, la Universidad de Cádiz tradicionalmente pues lleva a cabo los cursos de verano aquí en San Roque, y desgraciadamente, bueno, pues este año pues aunque hemos mantenido una cierta estructura, pero ha sido un año ciertamente anómalo, ¿no? Pero a pesar de eso, no hemos querido dejarlo como el año pasado en blanco, sino seguir continuando, aunque cambiáramos de formato, ¿no? Y en ese sentido, pues desde el Vicerrectorado de Cultura se ha hecho un gran esfuerzo en colaboración con el Ayuntamiento y con la Concejalía de Cultura, pues establecer este formato de conferencias, que creo que también está siendo bastante atractivo para la ciudadanía, tanto de San Roque como de toda la comarca. Bueno, dicho esto, coincido en muchas cosas con el alcalde. Yo recuerdo también aquella noticia, me acuerdo de cuando nos enteramos todos que a Bibi la van a hacer ministra, ¿no? Y fuimos allí a la Plaza San Antonio, todos allí, me acuerdo, Tatiana, Joselito, gente que tú conoces, ¿no? Y yo creo que hay una doble satisfacción, ¿no? Es decir, hay una doble satisfacción de gaditana y de mujer, ¿no? Y de una persona que ha hecho mucho por este país, ¿no? Porque no siempre es fácil
ser la primera, ¿no? Ser la primera ministra de Igualdad y empezar a trabajar en una España que, bueno, que sí que avanza, pero que tiene también un sector que está siempre detrás, ¿no? Y yo creo que se ha avanzado mucho en igualdad en estos últimos años, pero no podemos bajar la guardia, ¿no? No podemos bajar la guardia porque, bueno, estamos viendo que hay un odio, que hay una tendencia a retrotraernos de ciertos derechos ya conseguidos, ¿no? Tanto en el tema de igualdad entre hombres y mujeres como en el tema del LGTBIQ+. En definitiva, creo que hacen falta seguir avanzando en los temas de igualdad entre hombres y mujeres. En la Universidad de Cádiz, por ejemplo, una de las cosas que el equipo nuevo que entramos en la universidad pusimos en marcha fue una delegación del rector para políticas de igualdad e inclusión, con una unidad de igualdad y una unidad de inclusión dedicada para políticas transversales de igualdad entre hombres y mujeres y también de políticas de inclusión. Y creo que además no estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando al fin y al cabo de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos, de derechos que todos ya deberíamos de dar por hecho, pero que realmente no es así. Incluso en un espacio tan académico, tan neutral como puede ser la Universidad de Cádiz, pues nos encontramos, por ejemplo, y digo la Universidad de Cádiz, digo la Universidad Española en general, nos encontramos con esa típica gráfica de tijeras, ¿no? Donde tenemos más alumnas que alumnos, tenemos más profesoras que profesores, pero cuando llega a nivel de catedráticos, pues hay muchísimos más catedráticos hombres que catedráticas mujeres, y ya si nos ponemos a nivel de rectores, pues realmente son muy pocas las compañeras rectoras que existen en las universidades españolas, ¿no? El otro día leía también un informe que la productividad científica en la época del COVID ha ampliado la brecha de género, es decir, las mujeres durante el confinamiento, las mujeres profesoras de universidad han publicado menos que los hombres, ¿no? Y eso no es porque sean mejores ni peores, son porque seguimos con un esquema patriarcal donde determinadas cuestiones pues son asignadas al género, ¿no? En definitiva, yo creo que son convenientes charlas como estas, y además también yo creo que lo veremos cuando termine la conferencia, pero estoy seguro que será así. Creo que nuestra conferenciante además nos va a poner en la globalización de este mundo, ¿no? Porque a veces también todos estos temas lo hacemos desde un punto de vista un tanto eurocéntrico, ¿no? Pensando que somos el centro del mundo, cuando realmente el planeta tiene grandes problemas. Y si aquí tenemos problemas entre igualdad entre hombres y mujeres, pues imaginaros en otros países donde los feminicidios pues son frecuentes y el nivel de discriminación es mucho más alto que el de España. Entonces yo creo que también en esta conferencia pues se va a abordar ese aspecto. Y me callo porque yo creo que ya he hablado demasiado, y es ella, nuestra Viviana, que además es egresada de la Universidad de Cádiz, en la cual estudió tanto la licenciatura como el doctorado. Y nada, Viviana, cuando tú quieras. Muchas gracias, querido alcalde, amigo Juan Carlos, querido rector, amigo Paco. Y bueno, el agradecimiento primero a la Universidad de Cádiz y al Ayuntamiento de San Roque por la organización de este ciclo de conversaciones, y sobre todo el agradecimiento a todas las personas que habéis querido acompañar esta tarde de manera presencial en este teatro. Es un auténtico honor y un placer poder estar aquí compartiendo con mi familia, rodeada de amigas, de amigos. No voy a mencionarlos a todos y a todas porque me dejaría mucho fuera, pero que sepáis que me hace muchísima ilusión el veros aquí en esta tarde. También un saludo a quien lo pueda estar siguiendo de manera virtual por los canales del Ayuntamiento de San Roque. Deciros que os voy a hablar hoy de mujeres.
de igualdad de género, como sabes mi tema, pero no de España. Efectivamente, como decía Paco, quiero referirme a cuál es la situación de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, esos pueblos tan cercanos y tan lejanos a la vez, poner una mirada más en lo global, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas de la situación en la que estamos, cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre esos derechos de las mujeres y también plantear algunas propuestas, algunas soluciones para poder construir un futuro mejor que nos permita avanzar hacia un desarrollo sostenible, desde la premisa de que la igualdad de género debe estar realmente como mejor estrategia para conseguir esa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, ante la pregunta ¿cómo están los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe?, yo creo que la respuesta debe iniciar recordando de dónde venimos, cuáles fueron las decisiones que en su momento asumimos y aquellas que no nos atrevimos a tomar, que nos han llevado a la situación en la que estamos en la actualidad y que le explican en gran parte el contexto actual. En este sentido, me gustaría referirme a hace casi 26 años, cuando 47.000 mujeres de todas las regiones del mundo se reunieron en Pekín para debatir y aprobar la que sigue siendo hoy la agenda más progresista de derechos de las mujeres a nivel global. Seguro que habéis escuchado hablar de la plataforma de acción de Beijing, que hoy sigue siendo la brújula, la hoja de ruta a seguir para la agenda de los derechos de las mujeres. Y en ese momento las mujeres y activistas feministas nos dieron un mensaje muy claro ya entonces: el cambio no es posible sin la igualdad de género y sin el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los lugares del mundo. En estos últimos 26 años hemos visto muchísimos avances. La situación de las mujeres no tiene nada que ver con la que era a nivel global, tampoco a nivel de España, desde luego, ni tampoco en América Latina y el Caribe. Por referirme a lo más reciente, vemos desde el 2015 que las mujeres han salido a las calles de manera masiva, consolidándose en lo que se ha llamado una nueva ola del feminismo, o la cuarta ola que recorre América Latina y el Caribe, y desde luego en muchísimos países en Europa. En España la hemos visto también de manera fuerte, inspirando movilizaciones transformadoras a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Me gustaría poner algunos ejemplos. Uno claro son las manifestaciones realizadas en Chile, las cuales han alzado la voz a nivel nacional, pero con eco global, contra la violencia sexual y que a través del diálogo constructivo fueron decisivas para que el grupo de trabajo que va a redactar las bases de la nueva Constitución del país sea paritario. De hecho, va a ser la primera Constitución a nivel global redactada de manera paritaria, con un grupo de 77 mujeres y de 78 hombres, encabezados, por cierto, por la doctora Elisa Loncón, una activista indígena mapuche, quien en su primera intervención pública, después de haber sido elegida, destacó el objetivo de transformar a Chile en un país plurinacional, intercultural y protector del medio ambiente a través de una nueva Constitución. Más cosas han pasado. Hemos visto con emoción, por ejemplo, el movimiento de los pañuelos verdes en Argentina, clamando justicia por las más de 3.000 mujeres que perdieron la vida en el país por abortos clandestinos y sin garantías. Su movilización fue clave para conseguir que los derechos sexuales y reproductivos, que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres argentinas fuera ley, y de hecho está abriendo un camino importante al debate público sobre esta materia en el resto de la región. En Colombia también asistimos a la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional en 2016, siendo el primero en el mundo que introdujo el enfoque de género de manera transversal, con medidas y con indicadores específicos, y eso fue gracias a la participación y a la enorme incidencia e influencia de las mujeres colombianas. Y también en Colombia, país en el que me encuentro trabajando desde el pasado mes de marzo, hemos podido ver cómo este año se aprobaba el Estatuto Especial de Protección para la población migrante procedente de Venezuela, en un importante gesto de solidaridad que va a dar protección a más de 1.700.000 personas, de las cuales la mitad son mujeres y niñas. Y además este gesto ya ha tenido eco en otros países de la región. Por ejemplo, Ecuador, a finales del mes de junio, anunció un nuevo proceso de regularización para esta población. Estas medidas también son muy importantes desde la perspectiva de género. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y niñas migrantes son de los grupos más indefensos, más vulnerables ante las violaciones
y los abusos sexuales. Las diferentes formas de violencia sexual, de explotación sexual, violaciones o agresiones a mujeres están omnipresentes, son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando. A nivel regional hemos visto, y me parece que esto es muy positivo, un incremento de leyes de cuotas de participación política, acompañadas de medidas para la promoción de la paridad. Por ejemplo, países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras han desarrollado instrumentos para garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos de elección popular. Me parece interesante, por ejemplo, Ecuador, que legisló la paridad vertical, que eso significa el reparto equitativo 50-50 en los encabezamientos de las listas electorales. Sin duda, todos estos avances legislativos tuvieron un impacto muy positivo en la participación política de las mujeres latinoamericanas. Si hacemos una mirada histórica sobre el número de ministras en las últimas 3 décadas, vemos cómo éstas se han triplicado desde un 9% en el año 1990 hasta un 30% en el año 2019. Recientemente en México, por ejemplo, también hemos visto un incremento del número de mujeres gobernadoras elegidas a través del voto popular. Y estos son sin duda avances importantes, aunque quede todavía mucho para llegar a la paridad real y efectiva que es tan anhelada en la región. Afortunadamente, el caso en España es muy diferente. Hoy tenemos a un 63% de ministras, siendo el país de toda Europa con mayor representación femenina. Hemos visto también cómo el activismo en línea ha sido una herramienta cada vez más esencial para el feminismo, ya que las plataformas digitales se han convertido en espacios públicos en los que se forjan nuevas estrategias para la incidencia social y para influir en la política. Ahí vimos movimientos interesantísimos como fue el Me Too en Estados Unidos, o el movimiento Ni Una Menos, que comenzó en Argentina, pero luego circuló de manera masiva por toda la región. Y estos movimientos desencadenaron reformas tangibles en múltiples países y ayudaron sin duda a concienciar a las generaciones más jóvenes en torno a la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, en términos generales, cuando vemos la evaluación de estos 26 años, vemos que el progreso ha sido lento, ha sido desigual en función de los países e incluso de las distintas provincias en la región, y ha sido frágil. Las diferentes evaluaciones y todos los estudios que hemos realizado con motivo de los 25 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing nos desencadenan esos resultados. Y hay 2 conclusiones claras, ¿no? Primero, que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo el mayor perpetuador de la desigualdad y el mayor obstáculo para la transformación social. Según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en el mundo por el hecho de ser mujer. Y en segundo lugar, hay otra cosa clara que también sale de estas evaluaciones, es la agenda de la igualdad sigue sin contar con la financiación necesaria para ser implementada. Esto explica que ni en la región latinoamericana ni en ningún país del mundo podamos hablar todavía de la igualdad plena y real. Y siempre digo que la igualdad o es real o simplemente no es igualdad. Pero además es clave preguntarnos qué ha sucedido a nivel macro en la región de Latinoamérica mientras las mujeres lideraban esfuerzos para tratar de implementar la agenda de la igualdad. Pues bien, en estos 26 años hemos observado un patrón de agotamiento del modelo socioeconómico de la región que ha estado determinado por 3 elementos clave. Primero, la imposibilidad del modelo socioeconómico para la generación de sistemas de protección social que permitiera la reducción de la desigualdad. Y esto se ha dado incluso en los países de renta media alta de la región. La desigualdad en la región es como un espejo donde la población ve aquello que hoy no tiene, pero además también ve lo que no van a poder tener. Y eso genera frustración de las expectativas, genera malestar social. Y esa desigualdad, ese agotamiento, es en gran parte la causa de muchas de las movilizaciones sociales que estamos viendo hoy en múltiples países de la región. Por ejemplo, según un estudio elaborado por la OCDE en 2018, mucho antes de la pandemia, al ritmo que llevábamos para erradicar la desigualdad en Colombia se necesitarían 11 generaciones. En el caso de Brasil se necesitarían 9 generaciones o en Chile se tendrían que ver sacrificadas 6 generaciones. En segundo lugar, como segundo aspecto importante, en estos años se ha registrado un incremento desmedido de la violencia. Según un análisis realizado por Naciones Unidas, América Latina es actualmente la región con más episodios de violencia en el mundo.
Y nuevamente esta violencia ha sido causa y consecuencia de la desigualdad. Es decir, la desigualdad ha provocado mayor violencia, pero la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a las mujeres y a las niñas. A mí no me gusta hablar de poblaciones vulnerables, pienso que son las poblaciones más vulneradas en sus derechos. En tercer lugar, se ha venido consolidando una concentración del poder en manos de unos pocos grupos que han priorizado la defensa de los intereses privados, generando una distorsión de las políticas públicas, un debilitamiento de las instituciones a través de la corrupción y, en muchos casos, una judicialización de la política y una politización de la justicia en detrimento de la calidad de las democracias. Estos tres aspectos son los que han llevado a que la región se encuentre en un círculo vicioso que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 ni hacia el desarrollo sostenible. Esto lo señalaba recientemente el Informe Regional de Desarrollo Humano del año 2021 que presentaba el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y ha sido en este contexto, en una región con un modelo que empezaba a colapsar, con la agenda de la igualdad que no pudo desarrollarse ni implementarse de manera adecuada, donde entra la variable de la pandemia de la COVID-19. A raíz de la crisis no solo sanitaria, sino socioeconómica que genera la pandemia, hemos observado cómo estas tendencias que ya se venían identificando se han visto aceleradas y se han agudizado. Se han incrementado y se han profundizado los índices de desigualdad en la región, se han incrementado los episodios de violencia y se ha desacelerado el progreso en los derechos de las mujeres, retrocediendo incluso en muchos países. Y esto pues, nos ha llevado a un escenario de mayor descontento social y de mayor desconfianza. Es cierto que con la pandemia los hombres están sufriendo las mayores tasas de mortalidad, las tasas de mortalidad más altas, pero las mujeres latinoamericanas se están viendo especialmente afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la misma. Por una parte, como proveedoras de cuidado, los cuales no están remunerados, pero su demanda se ha visto fuertemente incrementada. Como lideresas a cargo de las respuestas comunitarias de los impactos sociales de la pandemia. También como trabajadoras en empleos que carecen de protección social y que se están perdiendo a un ritmo alarmante, como sucede, por ejemplo, en el sector servicio, en el turismo, en el sector de las manufacturas. O como víctimas de violencia basada en género, la cual hemos visto cómo en la región, y no solo, también a nivel global, se ha visto incrementada durante la pandemia. Y me quiero detener aquí, porque sin duda la violencia contra las mujeres y las niñas está siendo la pandemia en la sombra. Hemos visto que muchas de las medidas de mitigación que se han tomado contra la pandemia, como las cuarentenas domiciliarias, los confinamientos, han llevado a que los lugares que deben ser los más seguros para las mujeres, que son sus propios hogares, se hayan convertido en los lugares más peligrosos. Y además hemos visto también que los servicios que brindan atención a las mujeres se han visto sobrecargados, alcanzando el límite de su capacidad en muchísimos países. Si nos vamos, hablamos de la participación económica de las mujeres, hemos visto como en muchos países la realidad está siendo peor que las proyecciones que se habían realizado. Los avances, por ejemplo, en erradicación de la pobreza están retrocediendo de una manera alarmante. En Colombia, según datos oficiales del Gobierno, a día de hoy hay 3,5 millones más de personas en situación de pobreza que hace un año. Y las mujeres, como decía, están sobrerepresentadas en los sectores laborales que se han visto más afectados por la pandemia. Según datos de la CEPAL, un 56,9% de las mujeres en América Latina se encuentran ocupadas en los sectores que están sufriendo esos mayores efectos, esos mayores impactos negativos por la COVID-19. Y si a esto le sumamos que las mujeres dedican 3 o 4 veces más del tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres dedicaban, eso antes de la pandemia, con la pandemia y el cierre de las escuelas, la saturación de los sistemas hospitalarios, han tenido que hacer de cuidadora de las personas enfermas, han tenido que hacer de maestra y ese tiempo también se ha visto incrementado, llevando en muchos casos a las mujeres incluso a dejar los empleos por temas de cuidado extendido. Esta es la situación y con esto las mujeres están sufriendo de pobreza de recursos y de pobreza de tiempo. Existe un círculo vicioso entre cuidados, desigualdad, precariedad, exclusión y pobreza que está afectando a las mujeres latinoamericanas, incluidas a las mujeres más jóvenes con niveles altos de formación.
Un año y medio después del inicio de la pandemia, es innegable que ha aumentado la desigualdad entre hombres y mujeres en la región. La pandemia ha incrementado, agudizado las desigualdades persistentes, poniendo las debilidades de los sistemas sociales, políticos y económicos. Y este elemento, aunque no ha sido el único, ha sido uno de los factores que ha producido un incremento del descontento social y de la desconfianza de la población en las instituciones. La gente, en definitiva, está cansada de desigualdad, los jóvenes no tienen esperanza en el futuro, están hartos del desempleo, de la exclusión social, de los sistemas injustos y de las promesas de cambio incumplidas. Y además, y este factor me parece interesante, la población ya ha cambiado su manera de interactuar. La ciudadanía interactúa y trabaja de otra manera, de participar en la sociedad, de participar en la política, de sentirse representada. Y, sin embargo, no ha encontrado una adaptación y una flexibilidad por parte de las instituciones. Y esto, además de profundizar el descontento, agudiza el distanciamiento. Fijaos que muchas y muchos jóvenes están listos para ir a las calles a protestar, pero, sin embargo, no encuentran la motivación para votar, para sentarse a negociar, para dialogar con las estructuras más tradicionales para la resolución de los conflictos sociales. Y no podemos seguir diciendo que esto es una característica de la juventud y que ya se les pasará cuando crezcan. La conclusión me parece clara: no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, y este cambio de época está caracterizado por una permanente transformación. Existe una necesidad de que las instituciones se adapten a ese cambio de época, porque ha llegado para quedarse. Recientemente hemos observado un aumento de las protestas sociales, más agudizado en Cuba y en Colombia, pero desde el año 2019 lo hemos visto en otros países de la región, como Chile, Venezuela, Honduras, Perú, Ecuador. En todos los casos, nuestro mensaje desde Naciones Unidas es muy claro. En primer lugar, una invitación a la reducción de las hostilidades, que permitan un diálogo, entendiendo el diálogo como la mejor forma de la resolución de conflictos y el abordaje de los problemas que enfrentan los países. Me parece que esa es la salida: primero diálogo, segundo diálogo, tercero diálogo, y cuando ha fallado, nuevamente diálogo. En segundo lugar, la clara defensa de los derechos humanos durante el desarrollo de protestas pacíficas. Hay que evitar la criminalización de esas protestas y de las personas que participan. Y de manera transversal, el absoluto rechazo a cualquier expresión de violencia de género, especialmente a la violencia sexual, que se ha dado mucho en el marco de esas protestas sociales, y un llamamiento a la debida atención, investigación y diligencia de aquellos casos denunciados. Ante este contexto, hay que decir como elemento esperanzador que afortunadamente los movimientos de mujeres, los movimientos feministas nos están invitando a una reflexión sobre la base de que la reactivación económica y la recuperación no deberían pensarse como la vuelta a la normalidad como se conocía antes de la pandemia, a inicio de 2020, porque esa normalidad era insostenible y tremendamente injusta para las mujeres y para las niñas. La recuperación nos tiene que llevar a un nuevo contexto de igualdad real. Los compromisos establecidos hace 25 años en Beijing tienen que ser una realidad. El objetivo no debería ser, por tanto, la recuperación, sino la necesaria transformación. Transformación de un sistema que se ha mostrado claramente injusto, ineficiente y, sobre todo, caduco y agotado. Al igual que con las estrategias de vacunación, necesitamos que la igualdad llegue a todas y a cada una de las regiones del mundo al mismo ritmo y con la misma fuerza para que realmente sea efectiva. Y para ello es necesario el esfuerzo y la articulación de todos los actores. Por supuesto, el Estado, con enorme responsabilidad, pero también la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado. Pero además tenemos también que reconsiderar y repensar las estrategias, porque tenemos que asumir que estamos en ese cambio de época que está aquí y que ha llegado para quedarse, es irreversible. Y en este contexto, la igualdad de género se establece como el motor clave del desarrollo sostenible. Miren, está más que comprobado que la igualdad de género en las tasas de participación laboral tiene un impacto directo en el crecimiento del Producto Interior Bruto de los países. Y en estos años, y sobre todo a raíz de las lecciones aprendidas tras la crisis financiera y económica de 2008, hemos comprobado cómo no es cierto que tengamos que elegir entre programas para incentivar la economía o programas para la igualdad de género, sino que precisamente la igualdad de género, junto con las políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático, son las herramientas estratégicas para el fomento de la economía.
Poner el talento de las mujeres y de los hombres en igualdad en el centro de las medidas de reactivación no solo es lo justo, sino que también es lo más inteligente y lo más estratégico. Como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estamos escribiendo nuestra propia historia con las decisiones que tomemos en este momento. Tenemos dos opciones, o un colapso y crisis perpetua, o un avance y perspectiva de un futuro más verde, más seguro, más igualitario y mejor para todos y para todas. La pregunta clave es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en América Latina? ¿Cómo lo hacemos en Europa? ¿Y cómo lo hacemos para apoyarnos mutuamente? Y de manera muy breve quiero compartir con vosotras y vosotros un decálogo para los próximos pasos que me gustaría que pudiéramos retomar en el tiempo de preguntas y de diálogo. Primero, ya lo decía, tenemos que repensar las estrategias. Como decía anteriormente, el cambio está aquí, el cambio es irreversible. No podemos ser eficientes en la aceleración de la igualdad si no conseguimos adaptar y modernizar las instituciones, en un momento en el que todos los acuerdos sociales previos están en reconsideración por parte de la sociedad. En este sentido, el horizonte que nos estableció la Plataforma de Acción de Beijing es el mismo, pero las herramientas para lograrlo no pueden seguir siendo las mismas. En segundo lugar, esto es obvio, tenemos que superar la pandemia. Las nuevas variantes del COVID y la dificultad para garantizar una vacunación masiva en todo el mundo nos evidencian que aún no estamos en una etapa pospandemia. Estamos en etapa de pandemia, no estamos en el después, estamos en el durante, aunque es verdad que afortunadamente estamos más cerca de un escenario de pospandemia que hace un año, pero tenemos que seguir garantizando una respuesta que corrija el impacto desmedido que han sufrido las mujeres en materia de precarización de empleo, de carga de trabajo de cuidados no remunerados, de dificultades para encontrar atención ante casos de violencia. Además, como reflejaba el G7 en su última reunión, la reactivación económica no va a ser posible si no garantizamos la vacunación a nivel global. Esta pandemia yo creo que nos ha demostrado que las fronteras realmente no existen y que ningún país va a estar a salvo mientras haya uno solo que esté en peligro. Por tanto, estrategias de vacunación globales y llegar a todo el mundo y no dejar a nadie atrás se establece también como una de las claves. Tercero, tenemos que repensar y renegociar el modelo de crecimiento económico hacia un modelo sostenible. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, presentaba a finales del pasado año un marco de respuesta socioeconómica para que sirviera de base para los países. Y hablaba de dos principios transversales y aceleradores para el cambio. Uno, la sostenibilidad ambiental y el segundo, la igualdad de género. Ambos deben estar considerados en cualquier plan de respuesta socioeconómica. En esta nueva época o garantizamos que los modelos de crecimiento económico estén orientados a la eliminación de la desigualdad y de la violencia, incluida por supuesto la que sufren las mujeres y las niñas, o lo más probable es que no sean modelos exitosos ni tampoco aceptados por las comunidades. Cuarto, y esto es realmente clave en América Latina, establecer la calidad de la democracia como una prioridad central. Tenemos que prevenir a toda costa que el descontento social de la población en democracia se transforme en descontento con la democracia. Porque cuando la calidad de la democracia se resiente, el progreso de los derechos de las mujeres y de las niñas se ve impactado de manera negativa. En este sentido, este año inició un superciclo electoral clave en la región, donde se celebran comicios presidenciales en muchos países. A finales de este año vamos a tener elecciones en Nicaragua, Chile y Honduras, en 2022 en Colombia, Brasil y en Costa Rica, en 2023 en Argentina, Guatemala y Paraguay, en 2024 en México, Venezuela, El Salvador, Panamá, Uruguay y República Dominicana. Y cada uno de estos comicios va a ser una oportunidad, pero sin duda no va a estar exento de retos y desafíos. Quinto, se debe fortalecer y priorizar el Estado de Derecho. Para ello, como reflejaba recientemente tanto la CEPAL como el FMI, vean que esto no son conclusiones de partidos de izquierda en diferentes países, ni del Partido Socialista ni del Partido Comunista, lo dice el Fondo Monetario Internacional, tenemos que garantizar una continuidad de las prestaciones sociales para la población en mayor riesgo de exclusión social, poniendo el potencial de las mujeres y sus organizaciones en el centro de las políticas de recuperación. Sin embargo, el riesgo de que las necesidades y capacidades de las mujeres sean nuevamente ignoradas es muy alto,
si no garantizamos el fortalecimiento de los mecanismos de género, ya sean ministerios, secretarías o direcciones, para que cuenten con la suficiente financiación y con el peso decisorio que necesitan. Es importante también contar con reformas tributarias progresivas sobre la base de la solidaridad y el aporte mayor de aquellos grupos que más recursos han concentrado. Sexto, más financiación para la igualdad y más financiación en manos de las mujeres. Decir que la inversión en las mujeres es una apuesta contundente para mejorar y reconstruir mejor y para establecer un camino mucho más directo hacia la erradicación de la pobreza y hacia el crecimiento económico inclusivo. Y actualmente los fondos directos que van a las organizaciones de mujeres representan menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo a nivel global. En este sentido, me parece importante mencionar que se dio un paso clave con el Foro Generación Igualdad, que cerraba en París a finales del mes de julio, porque se consiguió movilizar 40.000 millones de dólares para la financiación global de la agenda de género durante los próximos 5 años a través de coaliciones para la acción. Esa es una buena noticia, teniendo en cuenta la falta de financiación de esa agenda a nivel global. Séptimo, apostar por la innovación y por la participación de las mujeres en las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. El cambio viene determinado por la digitalización y su rol en la cuarta revolución industrial, y para garantizar que esta revolución industrial se establece como un aliado del cambio y no como un enemigo, necesitamos desarrollar un enfoque de tecnología e innovación para la igualdad de género. ¿Esto a qué se refiere? A construir una tecnología que tenga presente cómo las mujeres y las niñas acceden, utilizan, lideran y diseñan herramientas digitales que aborden aspectos claves como puede ser la brecha digital de género, la violencia y discriminación online, que vemos que está creciendo, la subrepresentación de las mujeres en el sector de la innovación. Comentar que, según el Foro Económico Mundial, en los próximos años el 75% de los empleos estarán relacionados con el campo de las STEM. Por eso es tan importante que garanticemos que las niñas, desde las edades más tempranas, se puedan familiarizar con la tecnología, con la informática, que desde pequeñas las animemos a tener una actitud curiosa e investigadora por la ciencia, por la innovación, incrementando así las posibilidades de que muchas mujeres jóvenes opten por especializarse en carreras STEM. Octavo, respaldar y poner en valor los aportes de las organizaciones de mujeres. El activismo de las mujeres, de sus organizaciones, ha sido clave para el cambio transformador a nivel global en materia de igualdad, pero además ha demostrado una altísima capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio. Para las organizaciones feministas de Europa y de América Latina podemos decir que cooperación y sororidad son dos palabras que no se pueden entender de manera separada, y yo lo veo en mi trabajo actual y en la región. Podemos ver cómo en los contextos de conflicto armado, en los contextos de fragilidad, los movimientos feministas toman la delantera en la prestación de ayuda, en la cohesión social, en la prevención de conflictos, aunque lamentablemente esto en ocasiones les esté costando la vida. Noveno, entender la interseccionalidad y lo intergeneracional como variables determinantes en el actual diálogo social. Las mujeres no somos un colectivo, siempre lo hemos dicho, somos la mitad de la población, pero distamos mucho de ser un grupo homogéneo, por lo que se requiere de un abordaje multidimensional e intercultural que contemple factores como la etnia, la raza, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, las mujeres en situación de dependencia o con diversidad funcional y mujeres en situación migratoria, entre otras. Y por último, creo que hay que incorporar un sentido de urgencia. Tenemos que romper con las lógicas que provocan instituciones sociales cada vez más polarizadas y más paralizadas. Hay que romper con esa lógica de polarización y paralización. Las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, no vamos a esperar 11 ni 6 generaciones, ni siquiera otros 26 años para alcanzar esa igualdad real. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 son la hoja de ruta, son la brújula para ese mundo más justo que queremos construir. Pero para el 2030 faltan solamente 9 años y por eso la transformación tiene que comenzar ya. Estamos ante un cambio de época que nos trae un cambio de paradigma. Nada volverá a ser igual, ni queremos que vuelva a serlo.
Las sociedades de América Latina y de Europa no quieren que la violencia de género sea lo normal, que las brechas salariales sean lo normal, que la discriminación sea lo normal, que la desigualdad sea lo normal. Las mujeres en el mundo queremos una nueva normalidad que sea mucho más justa, más eficiente, más equitativa que esa vieja normalidad, que permita realmente construir un mundo mejor, que permita alcanzar la agenda de desarrollo sostenible. Esto es la esencia de la transformación que busca el movimiento feminista, avanzar sin que nadie se quede atrás. Y ya termino solo añadiendo la importancia de actuar conjuntamente, de remar en la misma dirección, de dejar atrás la polarización. Siempre creo que solas podemos llegar antes, pero solo juntas llegaremos lejos, juntas y juntos, porque esto no puede ser una guerra de las unas contra los otros. Creo que tenemos que ir unas y otros, hombres y mujeres, de la mano contra ese sistema que se ha mostrado claramente injusto e ineficiente. Y hay que tomarse más en serio los desafíos y retos compartidos entre los diferentes países del mundo y la necesidad de la acción colectiva, la necesidad de unirnos a nivel local, a nivel nacional, regional y global, de renovar las alianzas, de trazar ese rumbo hacia un futuro mejor, con toda la esperanza, la fuerza y con toda la determinación. Muchas gracias. Le decía que bebiese agua y ya hablaba rápido aquí cuando vivía en Cádiz. No se le ha pegado el tema del Caribe, ha sido más en Colombia, que imagino, Ramón, que allí hablarán igual de rápido que Viviana. Muchas gracias, Viviana, por tu intervención, por tus palabras. Muchas gracias por no solo dedicarte a hacer un diagnóstico de la realidad en materia de igualdad en Latinoamérica, sino por ser valiente y proponer esas hasta 10, he contado, propuestas, que espero que podamos compartir pues muchos de los presentes, o todos, nos anima a trabajar a todos en ese reto. Y ahora nos toca el trasladar, y así lo hablaba al principio con Viviana en el camino hacia acá, de que quería compartir un debate o al menos algunas preguntas con algunas y algunos de vosotros. Si alguno quiere trasladarnos alguna pregunta, pues vuestro turno. Está por ahí Diony. Diony allí, a este hombre que sí lo conozco, José Antonio Cruz. En primer lugar, agradecer la visita a San Roque y su genial ponencia. Y me gustaría hacerle una reflexión y pregunta a la vez sobre si usted cree que la teoría feminista de relaciones internacionales es el mayor marco potencial para redibujar o cambiar la nueva etapa en la que nos enfrentamos, porque todos yo creo que recordamos la última foto que hicieron los líderes políticos en el G20 y de los cuales, de toda la cantidad de líderes, solamente había, creo que recordar, 3 mujeres. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad para que las mujeres no accedan a los puestos de liderar países o liderar cualquier tipo de administraciones públicas? ¿Qué falla ahí? ¿Qué falla en la sociedad actual? Y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Juan Antonio, por su pregunta. Bueno, efectivamente, creo que uno de los motores para el cambio es contar también con más mujeres en puestos de liderazgo, no solo en la política, también en el sector privado. Y no es un tema solamente cuantitativo, también es un tema cualitativo. Cuando hay más mujeres en el mundo de la política, en la toma de decisiones, se amplía el número de cuestiones que pasan a formar parte de la agenda política. Lo vemos en muchísimo a nivel local, lo hemos visto en España, como hay cuestiones como la violencia de género, como el tema de los cuidados, la conciliación, que son las mujeres quienes las ponen encima de la mesa y por tanto pasan a formar parte importante de esa agenda. Como decía mi primera jefa en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política cambia a la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en la política, lo que cambia es la política. Por tanto, no solo pensando desde la perspectiva de la cuota, que
genera tanta resistencia, pero que sin embargo esas leyes de medidas de acción positiva o de discriminación positiva, dependiendo del lugar se las llama de una manera o de otra, son muy necesarias para poder garantizar que hay más mujeres participando en la política. Pero también vemos que hay unos niveles de rotación altísimos, ¿no?, que no se da normalmente en el caso de los hombres, incluso en aquellos lugares que sí alcanzan la paridad. Hay varias reflexiones acerca de esa falta de mujeres en política. La primera podría venir por sufren mayores obstáculos desde la perspectiva de esos cuidados extendidos de los que hablaba antes también. O sea, las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres, al cuidado de sus hijos, y a veces renuncian a la posibilidad del desarrollo de una carrera política en detrimento de otras cuestiones. Faltan incentivos, falta trabajo con los partidos políticos. Hay mucha violencia política también contra las mujeres. Un estudio reciente de la Unión Interparlamentaria de 2018 nos habla de que el 80% de las mujeres parlamentarias han sufrido violencia psicológica en el Parlamento y que el 40% han sufrido amenazas de muerte, violaciones, palizas o secuestros. O sea, hablamos de cifras muy altas y yo creo que hay otras formas de violencia mucho más sutiles, la violencia verbal, la violencia mediática, que también están ahí permanentemente y que erosionan en muchos casos esa participación de las mujeres en la política. Son muchos elementos, desde luego las leyes son muy importantes, el que existan leyes que garanticen la paridad. En España tenemos una ley muy garantista que promueve el hecho de que se desarrollen listas cremalleras, en Andalucía también, y son cada vez más países los que la están aprobando en América Latina y es lo que está posibilitando que cada vez haya más mujeres. Habría otros incentivos como esta paridad vertical que se denomina, recientemente aprobada en Ecuador, que lo que lleva es al 50% también en los encabezamientos, porque normalmente es difícil encontrarte a una mujer encabezando la candidatura. Esa puede ser una medida y un incentivo interesante. Hace falta un cambio cultural, hace falta tomar medidas específicas contra la violencia política que sufren las mujeres. Ya hay algunos países en la región que lo están haciendo. Por ejemplo, Bolivia tiene una ley muy interesante que específicamente aborda este aspecto, que yo sepa es la única en el mundo hasta ahora, pero hay otros muchos países que la están incorporando como otra forma de violencia de género, además de la violencia física, la psicológica, la obstétrica, la patrimonial, están incorporando la violencia política. Es decir, son, como digo, muchos aspectos, podríamos reflexionar mucho sobre eso, pero creo que ahí dejo algunas pistas. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Juan Antonio. Palacio. Lo tengo Sí, también. claro, lo conozco, me da mucha alegría verlo. Bastante. Tú se acerca. Ahí. Ahora. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros y para quienes te conocemos desde hace tiempo es una verdadera alegría escucharte y haber seguido tu evolución. Aun cuando tengo que decir en honor a la verdad que me encanta tu tono en algunos aspectos tan guerrillera como hace 20 años. No deje de ser así. 2 preguntas sobre lo que has dicho, porque aquí podemos estar toda la noche probablemente debatiendo y no acabaríamos nunca. Pero sobre lo que has dicho. Es importante que la mujer tenga un papel de representatividad en la toma de decisiones. Eso lo hemos dicho siempre. Se dice desde Pekín, fue una de las principales resoluciones. Pero no podemos olvidar, aunque los socialistas, digo los socialistas yo, soñemos en una sociedad más equilibrada, más igualitaria, que vivimos en un sistema capitalista y donde la toma de decisiones muchas veces condiciona la acción política. Entonces, me extraña no solamente que, por ejemplo, en un país como el nuestro, que tiene 40 años de democracia, ¿ha habido alguna presidenta del gobierno? Pero creo que solamente hay una presidenta de un banco importante y eso realmente influye y bastante. Entonces, hombre, ¿cuál crees tú, sin que me dé una tesis doctoral en este momento ni te la hacía, que pueden ser los elementos clave para que esto motive un cambio esencial, ¿no? Un cambio importante?
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Me encanta verte. Muchas gracias por venir a acompañar esta tarde. Y sí, hacer la pregunta clave. Algunos elementos le contestaba al compañero, porque efectivamente parece que no tiene lógica, más aún cuando los datos avalan también desde la perspectiva del sistema capitalista en el que estamos, la importancia de contar con más mujeres, con más talento femenino, porque desperdiciar el 50% del talento de la población, 50% que representamos las mujeres, no tiene ningún sentido tampoco desde una perspectiva económica, y porque, como decía antes, muchísimos estudios, Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, hablan de esa relación directa que hay entre el cierre de la brecha de género en el mercado laboral y un crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero incluso algunos estudios de consultoras como McKinsey, que se han hecho más a nivel de cómo afecta el tener a más mujeres dentro de los consejos de administración y dentro de los directorios de las empresas, incrementa de manera directa los beneficios de la empresa. O sea, teniendo esos datos que demuestran claramente que es necesario contar con ese talento, también en el sector privado y también en la toma de decisiones del sector privado, las mujeres se encuentran con muchísimas más barreras, que están relacionadas en gran parte con los estereotipos de género. Siguen existiendo muchos estereotipos que están ahí de manera subconsciente a veces, también desde la propia educación. A las niñas nos visten de rosa cuando nacemos, a los niños de celeste, los estereotipos vienen desde ahí, a los niños le dan juguetes, conquistarás el mundo y tendrás todo lo que quieras, y a las niñas juega con la casita y con la muñequita. Digamos que desde pequeño y pequeña nos educan para tener una desagregación y roles distintos en la sociedad, ¿no? Y yo creo que esos estereotipos están ahí, que sigue un pensamiento presente, que es el que hay que modificar, y por eso hay que trabajar también en la transformación cultural más allá de las leyes, de que los hombres son más aptos para la política o para la toma de decisiones. Hay definitivamente que superar todos esos estereotipos. Hay que trabajar desde la educación, desde las edades más tempranas, hay que trabajar con leyes y con políticas públicas específicas que nos permitan pisar el acelerador para cambiar esa realidad. Hay que trabajar con las mujeres y hay que trabajar con los hombres, con los partidos políticos, con las empresas. Es decir, esto no es algo que vayamos a conseguir donde alguien tenga toda la responsabilidad, si no se hubiera hecho ya, ¿no? Creo que es importante saber que cada uno y cada una de nosotros y nosotras tiene parte de la responsabilidad y puede aportar su granito de arena para reducir los estereotipos, para acabar también con la violencia, porque es la desigualdad lo que está en la raíz de la violencia que se sigue produciendo en nuestra sociedad, de esa violencia de género. Y para eso, pues bueno, podemos hacer muchas cosas todos los días desde nuestros hogares, desde nuestras casas, no permitir el chistecito machista, no encomendarle tareas diferentes al niño y a la niña. No, o sea, hay muchas cosas que desde cada uno de los ámbitos puede realizarse, sin dejar atrás toda la responsabilidad, obviamente, que tiene el Estado y que tienen las instituciones, que tiene la academia, que sin duda juega un rol importantísimo, que tienen los medios de comunicación, que muchas veces perpetúan todos esos estereotipos. Es decir, el conjunto de los actores poniendo su granito de arena para lograr esa transformación cultural. Igualmente las cosas han cambiado mucho. Tenemos, como decía antes, un 63% de ministras hoy por hoy en el Gobierno de España. Es el gobierno con más mujeres de toda Europa, con ministras sentadas en ese consejo. Es decir, eso sería impensable hace 20 años solamente, ¿no? Por tanto, creo que hay que tener esperanza y una mirada positiva hacia el futuro, porque muchas cosas que hoy vemos como naturales o como normales o como aceptadas, antes no lo eran. Eso no quiere decir que caigamos en el conformismo. Tenemos que seguir trabajando para avanzar más. Una tercera y última cuestión, 3 y 4. Pues ya, con ella cerramos. Sí, Paco. Bueno, antes también quisiera decir que ahora tenemos el equipo de dirección de la UCA con más vicerrectoras de toda su historia. No, pero yo quería hacerte una cuestión. El otro día, no sé si leíste en El País un artículo que se llamaba «La meritocracia es una trampa». Y hablaba de cómo se utiliza como un artilugio, ¿no? de yo he llegado hasta aquí porque tengo muchos méritos, y si tú no llegas aquí es porque no tienes tantos méritos como yo, sin tener en cuenta que, bueno, todas las personas de este país, del mundo, pues nacimos en una familia, nacemos en una clase social,
nacemos pues en unas condiciones determinadas que nos influyen mucho. Y en ese sentido yo detecto en algunas mujeres un efecto negativo en el sentido de yo soy catedrática, yo he llegado hasta aquí y yo no quiero que haya políticas de discriminación positiva hacia las mujeres porque yo tengo un mérito y he llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ese mismo sentido también desde el punto de vista de lucha de clases, ¿no?, que existe, ¿no?, también se da un poco en determinadas élites de mujeres que no creen en la igualdad. Y es así, vamos, yo lo he observado incluso en la universidad, ¿no?, y sin tener en cuenta que, bueno, a lo mejor esa persona pues ha optado por no tener hijos, mientras que otra persona a lo mejor tiene 3 hijos, y no es solo cuestión de mérito. Por eso me pareció muy interesante ese artículo de Sergio Fanjul que decía la meritocracia es una trampa, ¿no?, y que quizás tendríamos que lanzar también ese mensaje, ¿no?, de que los puntos de partida son muy diferentes, ¿no?, y luchar con esa cierta, porque es importante, como tú has dicho, de que las mujeres alcancen el poder, pero que alcancen el poder para hacer no la misma política que los hombres. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso es un debate... No, interesantísimo. Gracias, Paco, por esa reflexión. Hay un libro muy interesante que habla de esto precisamente, que se llama La tiranía del mérito. Bueno, y si fuera cuestión de mérito, tú sabes, en la universidad en España, hoy por hoy son más las mujeres que acaban estudios universitarios, lo hacen con mejores calificaciones que sus compañeros varones, por tanto llegarían... Eso luego no se traduce en su incorporación al mercado laboral ni en sus posibilidades de promoción en el mismo. Por tanto, no estamos hablando solo de mérito. Están esos estereotipos, ese sistema patriarcal, y las mujeres no viven aisladas, digo, no son ausentes de ese sistema patriarcal en el que nacen, crecen y se educan. Por tanto, al igual que hay hombres que no creen en la igualdad, hay mujeres que tampoco, el nacer mujer no te da el carné de feminista, por tanto hay que trabajar también con ellas para que entiendan, ¿no?, las renuncias a las que se lleva en muchos casos cuando se llega a determinados lugares, y entender que no es un tema solamente de méritos, porque si no el mundo sería de las mujeres y estaríamos en todos los puestos de decisión. En todos no, pero en el 60%, ¿no? Creo que esa es la cifra ahora mismo de universitaria. 2 preguntas y 2 cuestiones. Empiezo allí y ahora vuelvo aquí. Diony, vale. Dice su nombre, por favor, y lanza la pregunta. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias porque ha sido muy interesante tu charla. Soy Victoria Guerrero, estoy en representación aquí del aula de mayores de la Universidad de Cádiz en el campus de Algeciras, y aprovechando que está aquí nuestro rector, ha nombrado, y tú también has nombrado ahora mismo, la cantidad de mujeres que sobresalen en las carreras. Tengo que decir que en el aula de mayores de la Universidad de Cádiz las mujeres somos el 75%, en una edad que va de 55 años hasta casi de 90 algunos. Edad en la que hace 20 años o 30 años las mujeres estaríamos ahora mismo ejerciendo de abuelas. Y estamos ejerciendo de abuela de momento y al mismo tiempo estamos preparándonos, ¿vale? Eso era simplemente un comentario, y mi pregunta va por otro sitio. Yo sé que tú estás aquí y nos informas muy bien sobre la mujer en Latinoamérica, ¿vale? Has hablado de la plataforma de Beijing, que fue de los más avanzados, en donde hubo unos compromisos de cara a la igualdad de la mujer y de la niña. Pero aquí... no sé, te lo pregunto porque no lo sé, ¿qué compromiso hubo hace 25 años de cara a la mujer en el Islam? Porque aquí no se ha nombrado. ¿Hubo compromiso? ¿Se ha avanzado? ¿Ha habido algo que se ha logrado? ¿O sigue el Islam en el mismo sitio que hace 25 años? Nada más, gracias. Sí, muchísimas gracias por tu comentario. Me emociona saber que son tantas las mujeres que están en esa aula de mayores. Seguro que siguen haciendo de abuelas, pero a la vez se dedican a estudiar, y ese tema de los cuidados creo que sí hay que planteárselo. He hablado poco durante la ponencia sobre eso, pero creo que es el momento de plantearse los cuidados como un servicio esencial, dejar de considerarlo como una externalidad, que pase a ser considerado como un factor
clave para el desarrollo, visibilizarlos, redistribuirlos, valorarlos. Las mujeres no vamos a ser iguales, yo creo, fuera de los hogares, mientras los hombres no sean iguales dentro de los mismos. Bueno, esa reflexión quería hacerla porque no he tenido la oportunidad de comentarlo antes. Con respecto a las religiones, lo que habla la Plataforma de Acción de Beijing es de la libertad de religión, al igual que la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero sabemos que en muchos casos las tradiciones, no solo las religiones, han sido muy castrantes de los derechos de las mujeres y, por tanto, me parece importante que se trabaje con los movimientos de base, con las organizaciones de fe. Bueno, en el caso de América Latina, sobre todo la religión predominante es el catolicismo y tratamos de trabajar cada vez más de la mano con las mujeres de las organizaciones de fe, de base, para también tratar de cambiar las cosas un poco desde dentro. Me parece que es importante trabajar con todos los sectores, tratar de encontrar los puentes, no de levantar muros. Son muchas tradiciones, muchas cargas religiosas también las que están ahí, que hay que trabajarla desde dentro, ¿no? Yo creo que desde fuera no se cambian las cosas y hay muchas mujeres religiosas muy comprometidas con los cambios, con un futuro diferente y que están haciendo un trabajo arduo dentro de sus propias organizaciones de fe. E imagino que en el Islam estamos también con muchas mujeres trabajando desde dentro para tratar de provocar esos cambios. Y la última cuestión, una señora allí, se identifica el nombre. Bueno, me llamo Antonia Sánchez y, en primer lugar, gracias por estar aquí y darnos esta información tan enriquecedora. Yo iba también un poco por este tema. Yo he sido extranjera, bueno, he vivido en otro país, ¿vale? Hace ya más de 20 y tantos años, pero para mí me preocupa mucho toda la ola de inmigrantes, de mujeres que vienen hacia aquí, que vienen con falta de estudios o educación, como quiera llamarlo, y que vienen aquí y quieren estar aquí. Para mí es importante porque esas personas vienen también con unas religiones muy determinadas y vienen con unas tradiciones muy fuertes, ¿no? Muy arraigadas. Entonces, yo pienso que por nuestra parte se debería de dar una educación desde el momento que llegan, enseñarles a hablar el idioma, y sobre todo el respeto de la cultura que hay aquí. No es que sea mejor o peor, pero yo veo que la ola, aquí precisamente en esta zona son muchos de la zona árabe, marroquíes que vienen hacia acá, traen unas tradiciones y una serie de costumbres que yo pienso que para mí son un paso hacia atrás de lo que nosotros ya hemos conseguido. Entonces, para mí es importante que a esas personas se les dé un apoyo o una información o un tipo de ayuda para que su adaptación aquí, en primer lugar, por supuesto, el idioma, y en segundo lugar, el respeto de lo que ya hemos conseguido las mujeres aquí. Yo sé que eso no se da, bueno, en Sudamérica no sé hasta qué punto, pero para mí no es más buena ni la religión católica ni la musulmana, que quede claro, en eso no es el tema. Pero para mí es importante que eso se quedara claro y que se respetaran ya las cosas que tenemos aquí. Y yo creo que eso tenemos que decirlo y sobre todo que aprendan nuestro idioma, ya sea de donde venga, ¿no? Gracias. Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, comentaba antes que las mujeres somos la mitad de la población, pero no somos un grupo homogéneo, ¿no? Y por eso es tan importante trabajar desde una perspectiva multidimensional y teniendo en cuenta también la interculturalidad y trabajarlo con ellas, ¿no? Me parece que es clave. Bueno, por ejemplo, en el caso de América Latina, trabajamos específicamente con mujeres indígenas que tienen una realidad muy diferente o con mujeres afrodescendientes y hay que tener en cuenta esos elementos de interseccionalidad y esos elementos de interculturalidad y tener programas específicos de integración, de trabajo conjunto, de adaptación. Me parece que siempre hay que tener la atención humanitaria, por ejemplo, a las personas que están en situación de movilidad humana. En nuestro caso, Colombia es receptora bueno, y ahora se ha hecho el Estatuto Especial de Protección precisamente
para regularizar a 1.700.000 venezolanos por la situación del país. Y todo esto conlleva unos esfuerzos tremendos desde las políticas del Estado y desde las políticas públicas para trabajar en integración, en adaptación, para trabajar en la prevención de la violencia, en los riesgos que tienen también las mujeres en las rutas de migración, de ser víctimas de explotación sexual, de ser víctimas de trata, de ser potenciales víctimas de tráfico con fines de explotación sexual. Es decir, son muchísimos los elementos y en cada caso se requiere una política específica destinada a que se pueda avanzar en igualdad, pero teniendo en cuenta esos diferentes contextos, esas diferentes culturas, esas diferentes religiones, como es el caso que estás planteando, ¿no? Pues yo creo que con esta última cuestión concluimos. Únicamente volver a agradecer a Viviana que esté con nosotros y el recordar unas palabras. Tú has tenido muchos privilegios en esta corta trayectoria de trabajo, porque tiene una edad muy joven, todavía le quedan muchas décadas, pero ha tenido entre esos privilegios el de compartir mesa y consejo de ministro con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y sé que muchas veces le recordaba cuando más intensos eran los ataques que sufría y cuanto más intensa era su labor por conseguir esos retos de igualdad, siempre te recordaba que lo más importante es que te quieran los tuyos y aquí te queremos. Muchas gracias, Viviana, por venir. Gracias.